RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en contacto con el señor Eduardo Contreras, él es el gerente general de la Confederación Nacional de Junta de Usuarios de Agua del Perú. Señor Contreras, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Sí, como bien lo mencionaba el comunicado, actualmente la compra de la urea nos preocupaba bastante sobre todo por las propuestas que han presentado las empresas que han quedado, si bien hay una que ha ganado la licitación, hay empresas que han quedado en segundo, tercero y cuarto puesto. Y las propuestas de todas las empresas que han concursado ofrecen un precio por debajo del precio del mercado internacional. Eso genera incertidumbre, lógicamente, porque si el mercado internacional tiene el costo de la urea alrededor de los 600, 650 dólares por tonelada, y las empresas que ganan ofrecen un precio por debajo de eso, de hecho la empresa ganadora ha ofertado 400 dólares por tonelada. Lógicamente es casi 200 dólares por debajo del costo del mercado internacional. Eso genera un alto porcentaje o probabilidad de que haya un incumplimiento a la hora de la entrega de la urea. En pocas palabras, que no se concrete tal vez ni la adjudicación. Y una de las razones es porque dentro del proceso de la urea, según lo que se ha publicado y lo que se ha alcanzado a leer, no hay ningún tipo de penalidad para las empresas si se retiran antes de la adjudicación de la buena pro. O sea, en pocas palabras, no pierden nada si participan, no les gusta, se van y nadie los sanciona, ¿no? Y respecto a la distribución, es lo que es el padrón de productores agrarios, el famoso PPA. Esto lo venimos hablando de ya casi antes del medio año, de que se debería de utilizar los padrones de las juntas de usuarios para poder de identificar a los pequeños productores de manera inmediata y ante un estado de emergencia como el que supuestamente se está viviendo. Ahora, señor Contreras, respecto al tema del padrón, ¿en algún momento ustedes han sido consultados? Mire, nosotros con el anterior ministro, el ministro Andrés Alencastre, él sí fue claro en decir, bueno, no fue claro, realmente lo dijo días antes de renunciar, que él solamente iba a utilizar el PPA y que no iba a utilizar el padrón de las juntas de usuarios porque para él era un instrumento privado y no lo podía utilizar en una gestión pública. Lógicamente eso lo dijo casi en su tercer mes de gestión, y ahí tomamos conocimiento de que pues efectivamente nunca tuvo la intención de utilizarlos, ¿no? Sin embargo, con la nueva ministra, ya con esa experiencia, desde el día en que ella asumió, desde el día en que se instaló, se le mencionó esta problemática y esta propuesta, sobre todo una propuesta de solución, ¿no? ¿Cuál era la propuesta? De que está bien el avance del PPA, estamos de acuerdo en su fortalecimiento, estamos de acuerdo en que tiene que hacerse porque realmente es un censo agrario, no más que sistematizado o digitalizado se supone, pero que se tenía que utilizar los padrones de la Junta de Usuarios. La ministra se comprometió a utilizarlos. Incluso nos pidió los oficios que habíamos ingresado con el anterior ministro y los números de CUT, o sea, su código único del trámite, su expediente. Se le hizo llegar a su secretario general, se le hizo llegar a su gabinete de asesores, y hasta el día de hoy no hay ningún tipo ni siquiera de respuesta, ¿no? Nos volvimos a reunir con ella hace algunas semanas y nos mencionaba como que ya sí se tiene que hacer, pero ya les vamos a solicitar, no se preocupen, pero nos lo ha dicho de palabra, le hemos dicho preocupamos que nos lo solicite por escrito. ¿Por qué? Porque para poder solicitar los padrones a la Junta de Usuarios tiene que haber una formalidad y eso no se ha cumplido, ¿no? Ese por un lado. El otro tema es el tema del fertiabono, ¿no? Porque se ha conocido también que se han presentado irregularidades y no ha sido la manera más eficiente de esta distribución. ¿Cuál es el punto de vista que tienen ustedes como Confederación Nacional de Junta de Usuarios de Agua? Desde el inicio se les puso la advertencia de que ¿cuál es el problema del fertiabono? El fertiabono, llamémosle su médula espinal, es el PPA. Entonces, las deficiencias que tiene el empadronamiento, que se pueden mejorar, es lo que se está arrastrando a la entrega del fertiabono, que es exactamente lo mismo que va a pasar con la urea, porque depende del mismo padrón.
La única diferencia es que ahorita es una entrega monetaria y el otro es una entrega de un saco de urea, por así decirlo. Entonces es como que mañana más tarde llega un tráiler, el presidente de la República está entregando la urea de manera simbólica y vengan 10 niños a recoger sus sacos, ¿no? Prácticamente eso es lo que estaría pasando. Entonces, ¿por qué? Porque en los centros de empadronamiento el usuario o el agricultor tiene que acercarse a ese lugar porque tiene que tener internet, tiene que tener luz, servicios básicos para poder hacer el registro en la data nacional. Y obviamente los productores no tienen a veces tiempo ni disponibilidad económica para poder andar viajando o a cada rato o por la misma distancia. Cuando un censo agrario realmente lo que debería hacer es de que los empadronadores vayan a la chacra, vayan al campo, corroboren que esa chacra existe, corroboren que el usuario utiliza urea, corroboren que está sembrando el cultivo que él declara, porque el agricultor llega al centro de empadronamiento y él declara lo que es, y con una declaración jurada le tenemos que creer lo que está diciendo, ¿no? Que no estamos diciendo que debe generar desconfianza, pero no hay mecanismos inmediatos de corroboración de datos. Entonces, tanto es así, y todo esto se le dijo al señor ministro anterior y a la nueva ministra, que esto iba a pasar. Y tanto así que ahora ya hay hasta niños o personas que no califican, ¿no? Aquí hay un tema que usted acaba de plantear, ¿no? No se han seguido, no se han consultado los padrones correspondientes. ¿Ello qué ha originado? ¿Que no se ha cumplido con los filtros necesarios, señor Contreras, en el caso de Fertiabono? Por supuesto, porque en la Junta de Usuarios los padrones pueden tener deficiencias, sobre todo por los fallecidos, porque no regularizan sus derechos de uso de agua o porque el abuelo no hizo una sucesión testada o intestada del terreno en el que ha quedado. Sin embargo, hay un punto de partida que desde que se puede depurar, se puede partir. Entonces, por lo menos el 70% de los padrones de la Junta de Usuarios sí es información veraz, pero lógicamente es porque se le distribuye el agua todo el año. Entonces nadie le distribuye el agua a gente que no está empadronada. Ese era un buen punto de partida, no solo para fortalecer el PPA, sino para hacer la distribución inmediata de la atención de emergencia, tanto con el bono, que es el efectivo, y con la entrega del audio en físico, ¿no? Eso es lo que ha generado de que no hayan filtros necesarios para poder identificar al pequeño productor. Y es ahí donde nosotros hacemos una crítica constructiva al gobierno, en este caso al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de qué sirve pedirle al usuario o al agricultor su correo electrónico, su número de celular, a qué se dedica. Tienen como 40 y tantas preguntas que les hacen. Si el empadronador no puede identificar que el DNI que le está presentando a la persona es un niño, es porque los mecanismos de control no están bien estipulados, ¿no? ¿Ustedes han tenido oportunidad de reunirse en los últimos días con la ministra Ocampo, señor Contreras? Aproximadamente hace 2 semanas, si no me equivoco, sí, pero nos repitió lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Sí, vamos a utilizar los padrones de las juntas, sí, vamos a reunirnos con las juntas de usuarios de Chayemochic, sí, nos vamos a reunir con una mesa de trabajo de ANA, Rural PCI y la Confederación, la CONAJUP, junto con el IDAGRI, pero todo lo que nos ha dicho hasta ahorita no lo ha hecho, ¿no? Y el hecho que ella repita que sí lo está, o que sí lo va a hacer, bueno, a uno le genera confianza, lógicamente, de que eso va a ser así, ¿no? Pero ya que te digan lo mismo 2, 3 semanas y no haya nada, pues ya preocupa, ¿no? Y sobre todo si se están ejecutando acciones, ¿no? El otro tema que siempre el gobierno y en particular el presidente de la República toca, el tema de la segunda reforma agraria, de manera así puntual, descarnada. ¿Se avanzó en algo en los ofrecimientos que ha hecho el gobierno respecto al tema de segunda reforma agraria? No, todavía. Y más bien, para nosotros la percepción de la segunda reforma agraria, más bien es un mejoramiento del funcionamiento del Estado peruano. No tanto una ley, y eso es lo que le hemos hecho llegar a la ministra, se lo hemos dicho incluso en las reuniones que hemos tenido. Esa propuesta de la ley, existen como 5 propuestas de la ley de la segunda reforma agraria. Ninguna nos han consultado, ninguna, ni la que han presentado los congresistas, ni la que está elaborando el Ministerio de Agricultura, que la ministra en una declaración pública dijo de que ya lo habían mandado a la PCM. Nosotros como juntas de usuarios decimos, en el tema de aguas, por lo menos, en la segunda reforma agraria es uno de los pilares, lo que es materia de recursos hídricos,
No tenemos conocimiento ni formal ni informal de qué es lo que le han propuesto al Congreso. Entonces, si lo hacen de manera inconsulta, bueno, se respeta porque es una potestad del Poder Ejecutivo. Lo que sí no queremos mañana más tarde es de que nos estén diciendo de que eso está socializado y validado por los gremios, porque no ha sido así, ¿no? Entonces, por el lado legislativo no hay avance y por el lado de la ejecución de los proyectos no están siendo atendidas las propuestas que estamos nosotros brindando, ¿no? Como es lo del PPA, como es lo del Ferteabono. Todas estas propuestas nosotros las hicimos a finales del año pasado y ahorita por desesperación algunas las están ejecutando de manera improvisada, ¿no? Por la propia necesidad, era lógico que lo iban a tener que hacer. Pero hay otras cosas como programas de revestimiento de canales, programas de sinceramiento de suelos, de derechos de uso de agua. O sea, una política intensiva de que lo que ya existe en el ministerio, pero se haga de manera eficaz prácticamente. Muy bien, señor Eduardo Contreras, gerente general de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua de Perú. Ha sido un gusto conversar con usted. No sé si tenga algo que agregar respecto a este pronunciamiento público que ustedes han hecho llegar, ¿no?, a las autoridades del gobierno, poniendo, ¿no?, una serie de demandas que, desde su punto de vista, son incumplidas o no se están realizando. Simplemente que nos respondan por escrito, ¿no? Que no vaya a repetir nada más los errores del ex ministro Alencastre, que nunca contestaba nada por escrito, ¿no? Él hablaba mucho de transparencia, pero nunca ofrecía documentos, ¿no? Él iba a conferencias de prensa, te enseñaba un documento así y nadie sabía qué decía el documento, ¿no? Y todos nos enterábamos de la información porque se filtraba por otros lados, ¿no? Entonces ya no queremos enterarnos de qué está pasando en el ministerio a través de pantallazos, a través de fotos que nadie sabe si son ciertas o no. Queremos información real, veraz y transparente del propio ministerio, ¿no? Especialmente ahorita con el tema de la urea. El día 29 de octubre, nosotros como Confederación, este sábado que viene, ¿Ya? estamos organizando un Congreso Nacional de Juntas de Usuarios y vamos a tratar todos estos temas. ¿Va a tener lugar en Lima o es descentralizado? Es en Chiclayo, esta vez siempre ha sido en Lima, esta vez por eso lo estamos haciendo en Chiclayo, en el Hotel Casa Andina, va a ser en la mañana. Y ahí nos vamos a congregar todas las juntas de usuarios a nivel nacional. Vamos a conversar sobre este tema el próximo sábado para que nos adelante cuáles son los puntos centrales que se van a abordar, ¿no? Un tema tan importante como es el sector agrario. Yo le agradezco la gentileza, señor Contreras. Correcto, gracias, que tengan un buen día. Que tenga buen día. Conversamos con Eduardo Contreras, gerente general de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.